Mi nombre es Glauber Alan da Silva. Tengo 37 años de edad. Soy herrero de obra. Aún dentro de un hogar cristiano, yo no me sentía feliz. Me sentía una persona vacía. Y eso fue una cosa que se fue arrastrando con el paso del tiempo. Al lado de mi casa había un templo espiritista. El sonido de los tambores, la ropa, me llamaron mucho la atención. Y ahí fue cuando comencé a frecuentarlo. Fue cuando, en uno de esos días, me dijeron a mí que necesitaba desenvolverme en esto. Cuando ocurrió la primera incorporación, fue algo que creía en ese entonces, que era algo trascendental. Me sentí completo momentáneamente ahí. Después de la incorporación, pensaba, ahora encontré el sentido, voy a ser un instrumento para ayudar a otras personas. Yo comencé a hacer los procedimientos de práctica dentro del templo, como el Evo, según se transmite, es una limpieza en el cuerpo, alma y espíritu, para que la persona se libre de cargas, de cosas malas, de energías malas, influencias malas. Aquella novedad me daba cierta satisfacción momentánea, pero siempre que me encontraba solo, sin nadie, aquel mismo sentimiento de soledad, de depresión, de opresión, deprimido, permanecía ahí. Fui graduado como Baba Lorixa, un tipo de brujo. Comenzaron a venir personas, pero yo era muy joven. Era muy joven y ya había pasado por muchas cosas en la vida, sufrimientos de diversas formas, salud debilitada, porque esto comenzó por el uso excesivo de drogas. Todo lo que uno se pueda imaginar así, yo lo consumía. Del alcohol era consumo excesivo. Yo no quería saber de cantidad. Yo quería quedar loco para huir de la realidad que yo vivía. Yo quería encontrar un lugar, un hueco para enterrarme adentro, porque no aguantaba más de tanto sufrimiento. Al mismo tiempo que tenía todo a los ojos de las personas, yo no tenía nada. Dentro de mí, yo me sentía vacío. Un día hubo un problema general dentro de esa pensión en la que vivía, y terminó sucediendo un homicidio dentro de esa pelea, y yo fui culpado por ese homicidio. Fui encarcelado y, como si no fuera suficiente, no tenía paz, no tenía nada más. Perdí la única cosa que me quedaba, que era la libertad. En una de esas cárceles encontré a una persona que había conocido en la calle, que me hizo una invitación para afiliarme a una pandilla. Y lo hice, y yo acepté y fui a acercarme a esa vida del crimen. Estaba hundido completamente en el crimen. En ese entonces, dentro de la cárcel, ya había logrado construir un templo, lo necesario lo había conseguido, continuaba siendo llamado Padre Glauber. Una noche, como en varias noches dentro de la cárcel, yo lloraba solo, llegaba la madrugada, miraba aquel ambiente, a todas las personas que estaban ahí, arrojadas como si parecieran animales, y yo también me había convertido en un animal. Porque yo ya no tenía sentimientos, me había convertido en una persona fría, calculadora y aquello, solo que aquel vacío aún permanecía. Llegué al punto de olvidar la dirección de la casa de mi propia madre. Y mi mamá en ese entonces ya era cristiana desde hace muchos años, era de la fe. Ella no sabía en lo que me había convertido, en el monstruo en el que me había convertido. Solo que mi mamá, independientemente de saber lo que estaba sucediendo o no, hoy sé que ella estaba luchando por mí, y mi mamá en ese entonces ya era de Dios, ya era de la Iglesia Universal. Ella luchaba y siempre procuró hacer todo para ver, no solamente a mí, sino a todos sus demás hijos bien. Y en un determinado día había una reunión. Había esa reunión, y esa reunión era realizada por la Iglesia Universal, por el trabajo de la USC. Yo era un jefe brujo, estaba en una banda, pero dentro de mí
ese día que hubo aquella oración, aquella reunión, todo lo que el pastor en ese entonces estaba hablando me tocó directo a mí. Fue directo a mí. Y en eso, él decía, ¿usted qué cree que su vida ya no tiene remedio? ¿Usted qué cree que su vida... Usted ha estado luchando de todas las formas, ya intentó todas las formas para ser feliz y no puede. ¿Usted qué cree que un día va a morir de la peor forma posible? Que va a morir de la peor manera posible. Todo eso me fue tocando porque yo creía que iba a morir de la peor manera. Yo decía que pasaría eso cuando fuera a la calle, porque yo dije, voy a acabar con mi vida, pero voy a acabar con mi carga también. Eso era lo que tenía odio dentro de mí, había creado odio, como dije. Me convertí en un monstruo. Solo que aquello realmente fue aquella palabra que el pastor fue diciendo, fue tocando mi corazón. Fue tocando mi corazón y ese mismo día yo dije, si el Dios del que ese hombre está hablando es de verdad, escúchame. Escúchame porque yo ya no aguanto más sufrir. Y entonces, ese mismo día, ese pastor hizo una oración por mí, cosa que yo no hubiera aceptado. Pero yo lo permití porque ya no aguantaba más tanto sufrimiento. Y ahí llegó ese día. Yo dormí en paz, cosa que yo no lograba. Yo no conseguía dormir durante más de 10 años. Yo tuve una noche de paz, una noche de sueño que yo no recordaba haber tenido una noche igual, aún estando dentro de prisión. Yo me quedé ansioso por aquello, para tener aquella misma sensación nuevamente. Y yo esperé. Ese pastor o alguna otra persona de la Iglesia Universal apareció allá de nuevo, para que yo pudiera recibir otra oración. Y en ese mismo tiempo yo me enviaba cartas con mi mamá. Ella era obrera de la Iglesia Universal. Y yo fui enviándole cartas a ella y le dije, mamá, yo estoy conociendo el otro lado de la vida. Ahí yo ya le había prometido que cuando yo saliera, pondría mis pies en la iglesia, porque a esa altura de la historia, Dios ya me había tocado. Dios ya me había tocado y dije, cuando salga voy a ir directamente al objetivo, me encontraré con ese Dios. Y ahí pasó, era imposible que yo saliera de la prisión como yo lo había contado, debido a mi historia que, en fin, fue concedido muy poco tiempo después de aquella oración que yo recibí. Y en ese periodo de ahí que yo la recibí, me fue concedida la libertad para mí. Yo salí, fui para la casa, me encontré con mi familia, quienes hacía muchos años no veía. Y yo pude ver que existía alguien que me amaba todavía, que mi mamá nunca había desistido de luchar por mí, y que mi vida podría ser mejor si yo quisiera, y quisiera de verdad. Ahí pasó el tiempo, y pasó un día, y yo le dije a mi mamá, vamos a la iglesia, y ella toda feliz me dijo, vamos mi hijo. Cuando yo puse mis pies en la iglesia, para mí se me estaba quitando un peso de encima. Y muy pronto, al día siguiente, creo, 2 días después, yo regresé, volví a la iglesia. Mi mamá ya iba, ella era obrera, es obrera, y yo fui una vez más. Y aquel día dije, si tú, Señor, de verdad me escuchas, ayúdame. Porque yo no sé qué más hacer de mi vida. Si tú, Señor, no me ayudas, me voy a morir. Porque yo ya no tenía ganas de vivir. Y yo había escuchado hablar de que existía un Dios que me podía oír.
que existía una fuerza mayor que cualquier otra, que podía ayudarme y atenderme. No necesitaba de mucho, necesitaba solamente de mi entrega. Solo eso era. Un viernes de liberación, yo fui dispuesto con el corazón abierto para que Dios hiciera lo que tenía que hacer en mi vida. Y en ese momento se produjo la manifestación del poder de Dios en mi vida. ¿La madre de él oró por él? Sí. ¿No conseguiste matarlo por eso? No. Entonces la oración de la madre... Eso ¿La creo. oración de la madre tiene poder? Sí. ¿Del familiar? Sí. Yo creo que la mejor persona para expulsarlo es la señora, ¿no es así? Quema todo sentimiento, todo vicio, toda maldición. Yo te ordeno, en el nombre del Señor Jesús, ¡sal! Entonces, Dios mío, haz que el deseo de mi corazón se cumpla como se cumplió el deseo del corazón de Ana, Padre mío. Ahí comenzó mi fase de liberación. Yo entendí que lo que yo necesitaba para mi vida, para ser feliz plenamente, era el Espíritu Santo. Y fui buscando, haciendo ayunos, orando en la madrugada, en propósito con Dios, en comunión con Dios y familiarizándome con Dios. Esa era la realidad. Me estaba familiarizando para poder conocerlo a Él. Yo quería conocerlo. Yo sé que no lo merezco. Yo sé que tú, Señor, has hecho tantas cosas por mí, pero si tú, Señor, me das el placer de tenerte en mi interior, sé que voy a ser el hombre más feliz del mundo, porque yo ya estoy cerca. Y yo no quiero conocerte, Señor, solo de escuchar hablar de ti. Yo quiero vivir eso. Y como algo sublime, yo no sentí una presencia, yo no sentí una energía. Yo tuve una certeza en mi interior. Yo tuve algo que después de aquella oración tuve la certeza de que yo estaba feliz plenamente, de que yo tenía paz y que Dios estaba dentro de mí, que el Espíritu Santo estaba dentro de mí. La tristeza, el vacío, toda esa parte en mi interior hoy en día es felicidad. Puedo pasar por cualquier tipo de situación. Yo no tengo motivos para estar triste. Yo me siento completo. Yo soy completo. Porque tengo al Dios vivo dentro de mí. Un Dios que de hecho me escuchó y cambió mi vida. Yo tengo el placer de conversar con las personas, cosa que yo no tenía. Y el mayor placer que yo tengo hoy en mi vida es el poder hablar de ese amor que yo encontré, que fue el amor de Dios, el amor del Espíritu Santo. Hoy tengo éxito en el área profesional en la que me desenvuelvo. Dios está restituyendo todo lo que yo perdí. Gracias a Dios encontré a una mujer de Dios para mi vida y hoy, gracias a la misericordia de Dios, soy un todo, porque al mismo tiempo en el que yo no soy nada a los ojos del mundo, soy todo a los ojos de Dios porque Él me hizo vivir. Y hoy yo puedo agradecer, con toda seguridad yo agradezco a Dios por todo lo que Él ha hecho en mi vida. Y si usted cree que para su vida no hay solución, con mi vida yo soy una prueba viva de eso, que existe solución, pero basta que usted crea y dé un paso en dirección a Dios.